Presume y ufana a los positivistas y bolivarianos que Páez deviene en felonía por haber traicionado el ideal americanista del Libertador en el espíritu que dio origen a la Gran Colombia. Este ha sido uno de los temas abordados durante las conversaciones de hoy y mágicamente el historiador, cronista y periodista Wilfredo Bolívar deja muy claro que José Antonio Páez nunca cometió una traición en contra del Libertador Simón Bolívar. También el historiador y gerente de la Casa Páez, el museo dedicado a la vida y obra de José Antonio Páez en la ciudad de Valencia, Luis Ovalles Urriola, hace una mención muy específica al término traición que siempre se le señala a José Antonio Páez. Es por ello que este segundo segmento del compendio del trabajo especial a través de Portuguesa Televisión va a iniciarse con el tema que siempre recuerda a José Antonio Páez y su desaveniencia con el Libertador Simón Bolívar. ¿Por qué se le califica a Páez de un traidor? Que no es así. Porque se dice que José Antonio Páez fue el que dividió la Gran Colombia, lo cual totalmente no es cierto, porque la Gran Colombia es una república que se crea en un momento de guerra para tratar de obtener crédito y tener cierta soberanía frente a un poderoso ejército que era el ejército español. Pero en la práctica los pueblos nunca terminaron de asimilar la idea de la República de Colombia. Y mientras Bolívar hizo la guerra hacia el Perú, Páez es el que se queda en Venezuela sosteniendo lo que era llevando la carga de todo lo que es la hechura de una república. Y en el momento en que los pueblos piensan que deben volver a su causa natural, que se declaró en 1810, 1811, es José Antonio Páez, que en ese momento es el protagonista de la política venezolana, y sin embargo no toma una decisión solo, sino que él hace lo que podría considerarse el primer referéndum nacional, que es una consulta a las municipalidades, y él consulta a 96 municipalidades que hacen sus actas, y esas actas de todos los pueblos de Venezuela dijeron que era el momento en que nosotros teníamos que volver a ser nuestro país. Y se hace la ruptura del Departamento de Venezuela de la República de Colombia. Y comienza la cosiata, ¿no? Y eso comenzó antes. Esto de la ruptura ocurrió en 1829-30 y la cosiata comienza en 1826. Páez en principio no quería la presidencia de Venezuela. El Congreso Constituyente de Valencia le invitó a que tomara la presidencia de Venezuela. Pero él no estaba de acuerdo porque en ese mismo Congreso había un grupo de patriotas que no quería que el Libertador volviera a Venezuela y hacer el destierro del Libertador. Y Páez nunca estuvo de acuerdo con el destierro del Libertador. Es más, él lo dice en las actas del Congreso del año 30, el Congreso de Valencia, que no quiere el destierro del Libertador, que el Libertador es un hombre enfermo. Pero, por supuesto, habían otros intereses que decían que él quería venir a Venezuela a organizar los ejércitos y a dominar de nuevo a Venezuela. Y Páez no estaba de acuerdo y por eso Páez se retira y se viene a su casa. Nosotros hemos aceptado los errores de Bolívar, pero hemos encumbrado los de Páez. Y tanto Bolívar como Páez tuvieron sus errores y fueron diferencias políticas. Bolívar fue el que apresó a Miranda y prácticamente para cambiarlo por un pasaporte para irse después de la caída de la Primera República, cuando a Monteverde. Bolívar es el que ordena el reclutamiento de Piar y asesinan a Piar. Bolívar es el que tiene un amante en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, que es Manolita Sáenz, pero en Páez, y se la perdonamos, pero la historia de Venezuela se la perdona, pero no se le perdona a Páez a Barbarita, no se le perdona a Páez el haber aceptado sobre sus hombros la hechura de ser un país en condiciones difíciles, y Páez, comparado con los demás, entonces es el ignorante. Yo creo que lo que se ha contado en la historia de Venezuela no es del todo correcto. Hay que analizar los personajes en su contexto. Las cosas son exactamente como son y como ocurrieron. Y en el caso de Páez, no hace ninguna traición de Bolívar. Tenían diferencias políticas, pero no tenían diferencias personales. El que trae los restos de Bolívar
a Venezuela en 1842 es Páez. Y que ya lo había solicitado en su primera y su segunda presidencia. Es correcto. Y José Antonio Páez es el hombre que tuvo una gran admiración por el libertador Simón Bolívar y el que al final en su autografía lo demuestra cuando él siempre tiene palabras benévolas para con el libertador. No estaba de acuerdo en muchos aspectos, en la forma en que se hizo ciertas escenas en la guerra, ciertos operativos en la guerra, y él como conocedor de la caballería y del llano no estuvo de acuerdo, pero eran personajes que tenían sus diferencias políticas, pero no personajes. Y Páez guardó siempre una admiración por el libertador. Incluso pudieron vivir durante muchos años con esas diferencias, ¿no? Eso es importante. Como tiene que ser, y así fue. Esa creencia de que Bolívar se quería coronar, ¿verdad?, propiciado por los miembros de su Consejo Militar de Bogotá, es lo que en Venezuela le genera una imagen negativa a Bolívar, y es cuando ya no quieren que Bolívar regrese y quieren volver a ser su propio país. Y sin embargo, durante todo este tiempo, Páez está consultándole, le dice que si eso es verdad, le pregunta si eso que sí quiere coronar. Hay toda la correspondencia documentada sobre esto entre él y Urdaneta, que nunca se cuenta, y es lo que acaba con la República de Colombia. Pero no es Bolívar, no es Páez, es prácticamente el entorno negativo que rodea a Bolívar y también la omisión de Bolívar por su silencio durante estos 11 meses que acaba con la República. Entonces es cierto que existe una carta, un documento que tiene un familiar, Alberto Arteaga, de José Antonio Páez, donde les comenta, firmado puño y letra, Libertador a Páez, toda esta situación. Sí, hay varios documentos, e incluso hay una carta dirigida de Bolívar a Daniel Florencio Leri, donde le dice: yo no soy nadie para disolver a Colombia, porque esa es obra mía, palabra más, palabra menos, pero estoy seguro de que hay que dividir la república.